Bendiciones, feliz sábado. Es un privilegio poder acompañarles, ver rostros conocidos. Bien dijo nuestro hermano Fabricio, mi segundo apellido es Areníbar. El primero es Alfaro, pero como hoy mi esposa no vino, no pudo venir conmigo, estoy más libre para decir Areníbar. Porque si no, ella dice, no, tienes que decir Alfaro, porque si no, nadie sabe que soy de Alfaro. Ya lo he dicho antes, pero de todas maneras nadie sabe que es de Alfaro, porque todos le dicen Nubia Guardado, licenciada Guardado. Nadie sabe que es de Alfaro, así que ahí está, estamos empatados, le digo. Estamos bien, estamos muy agradecidos, gracias por la bienvenida, gracias por el privilegio que me dan de poder acompañarles. Es un verdadero honor para mí estar aquí con ustedes y compartir un poquito de la palabra de Dios, aprender juntos, reflexionar juntos, porque este momento que dedicamos a reflexionar sobre la palabra de Dios debe servirnos para que cuando salimos de aquí y vamos a nuestras actividades diarias de la semana, podamos saber que Dios siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos, para instruirnos, para corregirnos, para lo que necesitemos. Pero justamente necesitamos aprender algunas lecciones, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre, por favor, háblanos a través de tu palabra. Que no sea este siervo inútil, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a todos nuestros corazones, porque necesitamos escuchar tu voz y ser dirigidos por ti. Lo imploramos en Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien pensó, cómo me gustaría que Dios me hablara? ¿Cómo me gustaría escuchar la voz de Dios directamente? Yo le voy a confesar, cuando estaba más joven, hace unos pocos años, pero cuando estaba un poquito más joven, yo recuerdo que he leído, como todos ustedes seguramente han leído y han escuchado los misioneros que se leen desde la escuela sabática aquí, y yo escuchaba esas historias de que de repente alguien decía y se me apareció alguien vestido de blanco y yo lo vi que llegó a mi cama del hospital y me dijo unas palabras. Y yo entonces pensaba, ¿por qué no he experimentado algo así yo? ¿Por qué no? ¿Cómo me gustaría? Después cambié ese pensamiento porque luego pensé, tal vez no es lo que Dios quiere. Pero por un lado uno comienza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? Y hace poco vi una viñeta que me pareció muy graciosa porque considero que eso es lo que nos sucedería realmente a nosotros. En la viñeta está alguien diciendo, Señor, háblame como le hablaste a Abraham, como hablaste con Moisés, como hablaste con los profetas, Señor. Y cuando dice la palabra, comienza a sonar el celular, número no reconocido, y levanta el teléfono, y cuando escucha la voz del otro lado dice, señorita, me acaba de pegar un susto. No, pero no estoy interesado en mejorar mi plan de datos, así que quede. Porque la realidad es que quizás no estamos tan listos para escuchar la voz de Dios. Quizás esa sea la realidad. Y sin embargo, Dios siempre está hablando. Siempre nos está hablando. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? Bueno, creo que la historia de Jonás es una historia que nos muestra más nuestra realidad como seres humanos y nos va a dar algunas lecciones. Porque hoy vamos a aprender, y yo quiero que se queden esto desde ya, por si pasara algo, no quiero que pase nada, pero si pasara algo, quédese con esto. Dios siempre habla, porque Él quiere enseñarnos a vivir. Pero si no aprendemos la lección a la primera, no se preocupe, Dios le va a repetir la lección, las veces que sea necesario, solo que tal vez no sea tan fácil, pero se la va a repetir porque quiere lo mejor para usted. Téngalo en mente. Ese es el resumen del sermón. Pero vamos a ir a Jonás capítulo 1. Vamos a escuchar aquí qué nos dice Dios. Jonás capítulo 1. Me gusta mucho cómo comienza. Vamos a leer algunos versículos y nos vamos a concentrar aquí. Dice aquí, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai. La otra vez donde aprendemos que del nombre de Jonás es cuando se nos habla de que él hizo su ministerio profético en tiempos de Jeroboam II, un rey bastante importante para las 10 tribus del norte, y
este rey, de hecho, vivió un tiempo de prosperidad porque logró recuperar parte del territorio de Israel. Y de hecho, algunas profecías que había dado Jonás en ese entonces tenían que ver con esto, con el reino de Israel recuperando un poco su poder. Así que ahí está, en Segundo de Reyes se encuentra la historia de Jeroboam II y ahí está el nombre de Jonás, un profeta ya bastante exitoso porque habían sucedido las cosas que había dicho. Así que era alguien que escuchaba la voz de Dios, estaba acostumbrado a oír la voz de Dios como todo profeta, y aquí Dios vuelve a dirigirse a él, se dirige a él porque tiene un mensaje especial que darle. Y el mensaje es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Noten esto, ¿no? Alguien que escucha la voz de Dios, pero cuando la escucha, lo que hace es huir, alejarse, se va. No quiere hacer lo que Dios le dice y podría tener todas las razones para seguramente decir: no tiene sentido lo que Dios me está pidiendo, así que no lo voy a hacer. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que cuando nosotros decidimos dejar de escuchar la voz de Dios, siempre terminamos corriendo lejos, muy lejos de su presencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el texto dice que iba para Tarsis. Tarsis es España. Él estaba allí en una región, Get-Gefer, no me recuerdo bien el nombre, pero luego desciende a Jope, y digamos que desde Jope, donde pagó su pasaje para viajar hacia Tarsis, desde Jope hacia Nínive había 800 kilómetros de distancia. Pero desde Jope hacia Tarsis había, según los estudiosos, 3.400 kilómetros de distancia. ¿A dónde era más fácil que viajara en cuanto a la distancia? ¿A Nínive o a Tarsis? Era más fácil que viajara a Nínive. Ahora, el problema es que él no quería viajar a Nínive porque el mensaje no le había gustado. No le había gustado lo que Dios le mandó a decir, que dijera allá a Nínive. Así que él decidió irse lejos, lo más lejos que pudiera. Y decidió irse para Tarsis, que es España. 3.400 kilómetros cruzando el mar por ahí. Qué tremendo, ¿no? Se va lejos. Porque esta es la condición de nosotros, esta es la verdadera naturaleza nuestra, la de los seres humanos. Que nosotros a veces decimos: sí, ¿cómo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo quisiera escuchar la voluntad de Dios? Cuando Dios habla, cuando Dios nos dice algo, decimos: no, quizás esto no es la voluntad de Dios, y corremos lejos, y nos vamos bien lejos. Y esto ha sido desde siempre, desde que el pecado entró en este mundo. Solo hay que recordar, por ejemplo, a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acercó, ¿qué dice la Biblia que hicieron ellos? Se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Sí, eso es lo que sucede. Huimos, nos vamos. ¿Por qué? Porque a veces las asignaciones de Dios no son fáciles, y eso es verdad. Y yo quiero que usted lo tenga siempre presente. No estamos diciendo aquí que hacer lo que Dios nos pide va a ser fácil, porque no es así. El mismo Señor Jesús nos lo ha dicho en las lecciones que hemos estudiado: el que quiera ser mi discípulo, dice, tiene que tomar su cruz, bueno, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque no va a ser fácil hacer lo que Dios nos pide. Pero que no sea fácil no significa que no sea posible. Es decir, si Dios nos pide hacer algo, por muy difícil que sea, como Él lo pidió, es posible hacerlo. Incluso ir a una ciudad malvada, porque Dios se lo dice ahí en el mensaje: su maldad ha subido hasta mí. Una ciudad malvada, una ciudad pagana, una ciudad de inconversos, una ciudad que no va a querer escuchar a Dios. Este va a ser el gran contraste, ¿verdad? Porque aquí el profeta de Dios, cuando escucha la voz de Dios, decide huir, decide irse lo más lejos posible. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nos vamos lejos de Dios, todo lo que podemos cosechar de eso son tempestades. Y eso es lo que le sucede a Jonás. Sí,
Cuando escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que Él nos pide, todo lo que podemos cosechar son tempestades. Eso es lo que vemos en la historia de Jonás. Cuando Jonás, dice el verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué tan grande esta tempestad? Ahí lo dice el texto. Se pensó que se partiría la nave. Pero aquí hay un problema más, aparte de que cuando no escuchamos la voz de Dios terminamos huyendo lejos. El otro problema que tenemos al no hacer lo que Dios nos pide, al no escuchar su voz o al no querer hacer lo que Él nos dice, es que nos volvemos insensibles. ¿Sabe por qué les digo que nos volvemos insensibles? Noten lo que dice el texto. La tempestad era tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos al siguiente verso. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Quiénes tienen sueño pesado aquí? Es decir, no los despierta casi nada. Sí, hay gente que tiene sueño pesado y casi no los despierta casi nada. Pero una cosa es tener sueño pesado y estar en nuestra camita y claro, techo, todo bonito, nada se mueve. Pero otra cosa es tener sueño pesado en una embarcación que está siendo azotada por una tormenta que casi parte la nave. ¿Cómo alguien puede dormir en unas circunstancias como esta? ¿Cómo alguien es capaz de simplemente desentenderse de todo lo que está pasando para dormir cuando todo el mundo está preocupado porque la nave se está a punto de hundir? Mire, yo no sé, el texto dice de que Jonás había bajado y noten que cuando uno lee la narración dice que estaban tirando todos los enseres. Yo me imagino que también bajaron ahí varias veces, sacaron cosas, las tiraron por la borda y estaban viendo a este hombre bien dormido ahí. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Qué sucede? ¿O se murió del susto? Pero no, ahí estaba este hombre Jonás, dormido, sin interesarse de nada. De hecho, esto es un dato bien interesante, ¿saben? Porque en esos tiempos muchos pagaban su pasaje con trabajo. No se podía pagar, imagínense, un viaje de 3.400 kilómetros. La cantidad de dinero que habría que poner para eso seguramente era fuerte, para un viaje como este. Pero parece que Jonás había pagado lo suficiente como para desentenderse de todo, tanto que se fue a dormir y aquí no pasa nada. Pero aquí hay una lección, hermanos. ¿Será que a veces cuando nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, queriendo hacer nuestra voluntad, nos desentendemos tanto de nuestro alrededor que ya no nos preocupa qué le sucede a la iglesia, a los vecinos, a los compañeros que tenemos de trabajo? Al fin y al cabo, que cada quien vea cómo soluciona su vida. ¿Será posible que a veces nos pueda pasar lo mismo, que estamos dormidos en nuestra propia comodidad personal y decir, mientras yo esté aquí bien tranquilo, no pasa nada? Aun cuando el mundo se está destruyendo, porque miremos alrededor, hermanos, este mundo es esa embarcación que se está ya destruyendo. ¿Y quiénes son los que deberían estar ahí trabajando por ayudar a los que están pereciendo? Bueno, los Jonás modernos, que necesitamos estar despiertos, pero según parece aquí, cuando no queremos escuchar la asignación de Dios para nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, el resultado inevitable es que nos volvemos insensibles incluso a lo que sucede a nuestro alrededor. Ya no nos preocupa, ya no pensamos en eso, porque estamos más interesados en nuestra propia seguridad. Noten que esa era la razón por la que Jonás iba huyendo. Él huyó de la presencia porque dijo, si yo hago lo que Dios me pide, ahí no me va a ir bien. Así que yo me voy lejos de la presencia de Dios.
Y no es porque no conociera, porque cuando ya lo ven dormido y comienzan al despertar, yo no sé cómo tuvieron que despertarlo, porque si la tormenta lo había despertado, no sé cómo llegaron a sacudirlo. Quizás lo levantaron los hombres. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás despierto? ¿Estás vivo? ¿O qué? Porque la tormenta no lo había podido despertar. Así que lo levantan, hablan con él, le preguntan por qué sigue, por qué está ahí el dormilón. Y ahora vean, después de echar suerte, no me voy a saltar eso porque lo que me interesa es esta parte, la parte en la que los seres humanos ya sabemos qué hacer, porque ya Dios nos lo ha enseñado, ya Dios nos lo dijo, tenemos su palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos practicarla. En el verso 9, bueno, del verso 8 dice así: entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y la respuesta de Jonás es impresionante. Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Notan lo irónico de esto? Él sabe quién es Dios, sabe que es el creador, sabe que hizo el mar y la tierra. Es decir, sabe que el dominio de Dios es de todo el mundo, de todo el universo. Entonces, ¿cómo se le ocurrió lo que dice el verso 3? Que se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿De antemano sabía que podía huir de la presencia de Jehová? No, él no podía huir. Él ya sabía que no podía huir. Porque aquí la respuesta lo demuestra. Él aquí en su cabeza tenía claro quién es Dios. Y dice eso, ¿no? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Porque nuestro problema muchas veces no es un problema de teoría. El problema de los seres humanos no es un problema de cuánta teoría tenemos. Sabemos muchas cosas. Es más, la mayoría de las cosas que necesitamos saber, ya las sabemos. No es el problema de qué me falta saber para poder aplicar en mi vida. No es una cosa de lo que me falta saber. Es simplemente de que me ponga a hacer lo que yo ya he aprendido antes. Es simplemente eso, que me ponga a hacer lo que ya me enseñaron. Que me ponga a trabajar, que me ponga a hacer la lección, a cumplir con la lección que tengo que cumplir. Así que este Jonás es impresionante porque toda la teoría la tenía aquí, en su cabeza estaba bien la teoría. Soy hebreo, temo a Jehová. O sea, noten, hasta yo me imagino que lo dijo con un cierto sentido de, miren, yo no voy a estar orando así a sus dioses paganos como están aquí. No, yo soy hebreo. Soy alguien que conoce la verdad. Bueno, sí, pero ¿y qué está haciendo con esa verdad? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Está de acuerdo a esa verdad? ¿Está de acuerdo a lo que ha aprendido de la Biblia? Y aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Miren, hermano, esta parte me llama mucho la atención porque la gente siempre va a darse cuenta de quiénes somos. Siempre. El asunto es si nuestro testimonio revela realmente que estamos haciendo lo que Dios esperaría que hagamos. Y en este caso ellos se dan cuenta que no, este hombre, este profeta de Dios, este hombre que teme a Jehová, está haciendo algo extraño. ¿Cómo es que alguien que teme a Jehová huye de la presencia de Jehová? ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene sentido. Claro, pero esa es la condición de nosotros los seres humanos. Como decía, cuando decidimos no escuchar la voz de Dios, terminamos lejos, alejándonos, y entonces solo podemos cosechar tormentas. ¿Cuál fue la solución de Jonás a esto? Tírenme al mar. Y lo tiraron con gran esfuerzo, porque los hombres ahí no querían. Pero
Yo creo que Jonás, esto fue su último pensamiento, de decir, ¿cómo me libro yo de esta tarea que Dios me puso? Porque es que si yo les digo, vuélvanse a Tarsis, vuélvanse a Jope, yo todavía tengo una tarea pendiente y no quiero cumplir la tarea. Así que, ¿cómo me libro de esta tarea? Bueno, ¿saben qué? La solución aquí es, tírenme al mar. Tírenme al mar, porque ya si me muero, ¿ya qué va a hacer Dios si yo me muero? Mire, ¿saben que esto es peligrosísimo? Les voy a decir por qué. Porque a veces nosotros ni siquiera meditamos las cosas que nosotros pedimos. No, Señor, mira, mejor cualquier otra cosa, menos eso que tú me estás pidiendo. Es que, hermano, cualquier otra cosa sería un problema para nuestra vida espiritual. Lo que Dios lo que Dios nos lo pide porque va a servir para nuestro crecimiento. Si no nos lo pidiera. Todo lo que Dios pide, por muy difícil que nos parezca, siempre va a ser para nuestro crecimiento. Si no, no lo pidiera. Pero todavía Jonás, viendo cómo librarse de esta lección que Dios quería darle, porque Dios estaba trabajando con él para ayudarle a llegar a las personas que no tenían conocimiento del verdadero Dios, y él quería librarse de esto, su última salida fue, tírenme al mar. Total, si me muero, y ahí ya Dios no puede hacer nada. No contaba que Dios es el maestro de los maestros, y Dios es misericordioso en extremo, hermanos, y va a hacer cosas por nosotros que ni siquiera imaginamos, con tal de ayudarnos a aprender la lección. Y en este caso lo que Dios hizo es que preparó un pez que se tragó a Jonás. Algunos dicen, no, pero ¿cómo será posible? Eso es posible. Mire, la palabra de Dios dice de que Dios preparó un pez, y eso es lo que nosotros creemos. Dios preparó un pez porque Dios tenía un plan grande para Jonás, un gran plan para Jonás. Así que Jonás en el pez se arrepiente, pide perdón. ¿Lo perdona Dios? Sí, Dios lo perdona. Y aquí está lo maravilloso de Dios. Dios lo perdona y le dice, hijo, te he perdonado. Esto lo pueden leer en el verso 2, porque en el capítulo 2, porque no vamos a detenernos ahí. Te he perdonado, yo te extiendo mi misericordia. ¿Y sabes qué? Mi muestra de que te he perdonado es que te voy a repetir la tarea. Capítulo 3, verso 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás. Verso 2, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Noten, no sé si alguna vez, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, alguna vez alguien estuvo a punto de aplazar una materia o la aplazó. ¿Cuántas veces se puede repetir, por ejemplo, en la universidad, cuántas veces es el límite para repetir una materia? 3 veces. Si uno ya a las 3 veces ya no puede pasar una materia, es mejor cambiarse, ¿no? Hay que cambiarse de carrera, porque ya no se preocupe, Dios no le va a cambiar la carrera a usted. Dios le puede dar más de la 3.ª vez. Le puede dar la 4.ª, la 5.ª, se la puede dar. Pero sepa que una vez que Dios le dio una tarea a usted, Dios no se la va a cambiar. Porque Dios espera que usted aprenda y crezca con esa tarea. Por eso repito, cuando Dios nos pide algo, por muy difícil que esto parezca, siempre tiene en vista nuestro crecimiento espiritual, nuestro bien. Por eso Él no se cansa, y esto es lo maravilloso de Dios como maestro, hermanos. Miren, Él no se cansa, Él no se va a cansar. Si usted no quiere aprender a la primera la lección, como Jonás, se la va a repetir la segunda. Si aún así no quiere, se la va a repetir la tercera. Si aún así, también la 4.ª. ¿Cuál es el problema? Que en la medida que comenzamos a repetir la materia, en realidad se nos vuelve más pesada y más cargada. Y Dios no quisiera eso. Dios no quisiera eso. Pero como Dios necesita que aprendamos algo, Dios nos va a repetir la lección hasta que la aprendamos. Se parece a la mamá que estaba enseñando a multiplicar al niño, casi. No, pero no es así Dios. Pero vean, pero lo que quiero destacar con esto es esto, hermanos. Dios tiene un plan para usted. Si alguna vez usted ha querido saltarse una lección como lo hizo Jonás acá, que escuchó la voz de Dios, escuchó cuál era la tarea que Dios le había indicado, pero no la quiso hacer,
Dios le puede perdonar, como lo hizo con Jonás, porque Dios nos perdona, es amplio en perdonar, pero Dios siempre va a querer que usted cumpla con su tarea, porque eso va a edificar su carácter. ¿Sí? Por difícil que parezca, eso va a edificar su carácter. ¿Qué es lo que necesitaba aprender Jonás? Que el evangelio era para todas las personas sin distinción. Que el amor de Dios no le pertenecía solo a él ni a su pueblo, que le pertenecía a todo el mundo y que Dios no hace acepción de personas. A veces ahí está el asunto. Lo que pasa es que no sabemos identificar qué es la lección que tenemos que aprender en una situación difícil. ¿Sabe que a veces algunas personas eligen huir de las situaciones para no aprender las lecciones? El problema es que con el tiempo se vuelven a encontrar con la misma circunstancia. Diferentes personas, diferentes lugares, pero la misma lección que aprender. Hay quienes de repente dicen, yo me voy de aquí, de este lugar, ya sea del trabajo, la iglesia, incluso de la familia, porque es que aquí la gente no hace esto, es aquí, es allá, se va a otro lugar. Puede ser que por un tiempo las cosas parece que se han mejorado, pero de repente se va a encontrar con los mismos problemas porque tiene que aprender una lección. Y esa lección tiene que ver con mejorar su carácter, mejorar su vida. Me recuerda la historia del hombre que llegó a un nuevo vecindario y se encontró con dos ancianos hablando ahí y le preguntó, ¿cómo es la gente que vive aquí? Y uno de los ancianos le dijo, ¿y cómo es la gente donde usted vivía? Mira, y la gente era terrible, malos vecinos, o sea, todos hablaban unos de otros y la verdad que críticas y nadie prestaba ayuda, nada, todos ahí encerrados en sí mismos y por eso estoy mudándome. Y entonces el anciano le dijo, pues lamento decirle que la gente aquí es igual, es igual. Al rato llegó otro señor, que también está otro joven, otro viajero que estaba buscando un lugar donde vivir, le dijo, ¿cómo es la gente aquí en este vecindario? Y el hombre le dijo, ¿cómo era la gente donde usted vivía? Pues mire, la gente donde yo vivía era amable, bondadosa, se ayudaban unos a otros. Mire, los mejores vecinos. Yo tuve que mudarme por cuestión de trabajo, pero ¿cómo hubiera querido quedarme ahí? Y entonces el hombre le dijo, ¿sabe qué? La gente aquí es así. Es amable, bondadosa, aquí se apoya mutuamente. El compañero con el que habían estado hablando le dice, pero mire, ¿por qué le dice respuestas tan diferentes a ellos? Ah, le dijo, porque las personas en realidad, que ellos que vinieron en realidad van a crear su propio ambiente. Así como ellos son, es que van a hacer a los vecinos aquí. Si alguien piensa que un vecino es malo, lo va a hacer malo, porque siempre va a estar mal pensando de él. Pero si alguien piensa que es un vecino bueno, entonces lo va a hacer bueno. A veces nosotros pensamos que si me cambio de lugar, si me voy de este trabajo, si me marcho de la iglesia, por ejemplo, entonces las cosas van a cambiar. No, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con que tenemos que repetir la lección. Y no se preocupen que Dios nos va a repetir la lección. Dios lo va a hacer, nos la va a repetir las veces que sea necesario para que aprendamos. Porque noten que el contenido no cambió. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la misma lección. Dios quería que él aprendiera. ¿Cuál fue la sorpresa de Jonás? Que los ninivitas a la primera escucharon la voz de Dios y estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios les pedía. Miren el contraste, ¿no? El siervo de Dios, el que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, escucha algo que no le cuadra del todo y se va, huye. Problemas, Dios le repite, tiene que repetir la lección. Pero de repente una nación pagana, una nación que no conoce a Dios, escucha el mensaje de Dios y a la primera hace lo que Dios pide. ¿Qué contraste, hermanos? ¿Saben por qué este contraste es importante para nosotros? Porque tal vez nosotros tenemos que aprender a reconocer que aparte de nosotros hay gente que está más dispuesta a escuchar la voz de Dios de lo que nosotros imaginamos. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos.
Y por eso Dios nos repite las lecciones que necesitamos aprender para que nuestro carácter crezca, se desarrolle, se parezca más al carácter del Señor Jesucristo, a fin de que cuando lleguemos a los que nos rodean, ellos puedan ver en nosotros a personas diferentes. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuántos queremos aprender a seguir las lecciones a la primera, para comenzar? Sí, a la primera, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacerla a la segunda, a la tercera. ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a escuchar su voz, a querer hacer las cosas según su voluntad. Y si tenemos algún amigo acá con nosotros que no es miembro de esta iglesia, yo quiero decirle, Dios le ha traído aquí, y si usted ha venido acá, usted ha tomado la mejor decisión, ha escuchado la voz de Dios. Gracias por eso. Sígala escuchando y haga lo que Dios pide para usted, que su vida va a ser una vida de crecimiento. Problemas habrá, porque aquí no le vamos a prometer algo que no promete la Biblia. Problemas hay, desafíos hay en la vida, pero tomados de la mano de Jesús, cada lección es mejor. Por eso Él dice, tomen mi yugo sobre vosotros. Es decir, es el yugo de Jesús, es con Él que llevamos la carga. Cuando no escuchamos su voz, la llevamos solos. Y ahí tenemos problemas. Que el Señor nos ayude. Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Me gustaría hacer una oración especial para que el Señor pueda ayudarnos a aprender las lecciones de vida que aprendamos. Esto es para que hagan un examen personal. Nos podemos poner en pie un momento. Hagamos un examen personal y digamos, Señor, yo creo que no he aprendido bien esta lección. Ayúdame a poder aprovechar las veces que me la has repetido. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros. Cada vez que vamos a ti te pedimos perdón por los desaciertos que cometemos, por las veces que tratamos de saltarnos los exámenes que tú nos pones o las lecciones que tú nos das. Podemos ir a ti y tú nos das tu perdón, tú nos das tu amor y te agradecemos por eso. Pero hoy te rogamos, danos un corazón sensible para escuchar tu voz y para hacer lo que tú nos pides. No queremos enredarnos en todo nuestro conocimiento teológico. Más bien lo que queremos es simplemente cumplir con lo que tú nos pides. Cumplir con la tarea. Sacar bien esta materia haciendo tu voluntad mientras llegamos al reino de los cielos. Gracias porque tú no nos dejas solos. En realidad, si no fuera por tu ayuda constante, no podríamos superar ninguna prueba. Pero tú eres nuestro ayudador, nuestro perdonador, nuestro redentor. Por favor, bendice a tu iglesia aquí reunida. Ayúdanos siempre a poner nuestra vida completamente en tus manos. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.